Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, versículos 18 al 25. Nuestro buen Dios, gracias por darnos tu palabra, gracias por hablar a nuestros corazones, a nuestra vida, por medio de tu santa palabra. Es el medio que tú dejaste. El Hijo de Dios vino a darnos a conocer al Padre. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo, que es el Hijo unigénito, que es Dios y que ha estado en el seno del Padre por la eternidad, Él ha venido y nos lo ha dado a conocer. Y Él es la palabra encarnada, pero también es la palabra verbal. Él es la expresión de la esencia de Dios, del pensamiento de Dios, del ser de Dios. Ayúdanos, Señor, a comprender las palabras del Señor Jesucristo. Ayúdanos a entender la gloria de Cristo al darnos tu palabra, al expresar tu plan, tu propósito a través de tu palabra. Hoy, Señor, nos dedicamos a ti para que tú inscribas en nuestra mente y en nuestro corazón tu santa palabra y sea puesta por obra prontamente por el poder de tu Espíritu Santo. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada en tu iglesia, ríos de gracia. Que la palabra de Dios penetre profundamente en nuestros corazones y discierna, haga una operación gloriosa, separando el pecado de nuestras vidas y poniendo la santidad, separando lo terrenal para poner lo espiritual, separando lo carnal para ponerlo el espíritu, lo terrenal para poner lo celestial. Gracias te damos, Señor, porque a través de tu palabra y conforme a tu propósito, tu iglesia es edificada. Los santos creyentes somos fortalecidos en nuestra fe, pero también los incrédulos, por el poder de tu Espíritu Santo, al escuchar tu poderosa voz, son convertidos de las tinieblas a la luz. Y te suplicamos, Señor, añade cada día a tu iglesia los que van siendo salvados por la predicación de tu palabra. Hoy nos dedicamos a escuchar tu voz, y esto es lo que el Espíritu le dice hoy a su iglesia. Hechos de los Apóstoles, Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 25. Dice así: el nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor Jesús había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Palabra de Dios. Amén. Bueno, en esta semana que pasó, el mundo entero estuvo celebrando la Navidad, y la iglesia no puede ser ajena a esta celebración. El Señor Jesús nos dejó en el mundo. Nosotros no somos de este mundo, pero vivimos en este mundo. Últimamente he visto una serie de contradicciones de los mismos cristianos. Algunos hermanos bastante celosos dicen: la Navidad es del diablo, la Navidad es pagana, la Navidad es mala, ¿cierto? Otros dicen: no, la Navidad es buena y podemos echarnos a los placeres mundanales, y vamos a poner arbolitos, y vamos a poner lucecitas, y vamos a poner muñequitos, y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Entonces los
hermanos contrapuntean entre ellos, se pelean, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿hasta dónde la Navidad es una fiesta para que la iglesia celebre? Bueno, en realidad la Navidad no es una fiesta para la iglesia. Nosotros no debemos celebrar la fiesta navideña. De hecho, no tenemos como decir, bueno, vamos a hacer aquello o lo otro como fiesta. Sin embargo, vivimos en este mundo. Y en este mundo están los seres humanos que hacen fiesta navideña. Y en vez de ponernos a criticar y a luchar y a pelear contra la fiesta navideña, debemos usarla como lo hizo el apóstol Pablo cuando él fue a hablar a los griegos. La semana pasada hablamos un poquito de eso. Él fue a hablar a los griegos. ¿En dónde les habló? Él les habló en el Areópago. Él les habló en donde había unas estatuas de muchos dioses, e incluso había una estatua al Dios no conocido. Y usó ese evento para predicar el Evangelio. ¿Cierto? Nosotros no celebramos la fiesta navideña. Pero mientras el mundo celebra la fiesta navideña, nosotros podemos reunirnos a orar. Y no estamos haciendo fiesta navideña. Nosotros podemos reunirnos con nuestra familia, tener unidad familiar, tomar una buena comida, quizás el día festivo del 25, salir en familia, que otros días no lo podemos hacer, tomar las vacaciones. ¿Sí? A mí me causa curiosidad, ¿cuántos de esos hermanitos tan queridos que dicen la Navidad es del diablo? Lo cual no puede ser, porque la palabra Navidad significa natividad del Señor Jesucristo, no aparición del diablo, ¿cierto? Es un grave error aquellas personas, quizás yo esté equivocado, pero esa palabra Navidad significa nacimiento del Señor Jesucristo, no del diablo. La Biblia registra la natividad de nuestro Señor Jesucristo, no registra la Navidad del diablo. Entonces hay un gran error al juzgar y el decir de otros hermanos, es que la Navidad es del diablo, es que la Navidad es pagana. Yo no conozco a un cristiano hasta el momento en donde hace rituales paganos al sol diciendo que es Navidad. No, de ninguna manera. Generalmente los cristianos adoramos a Cristo. Si nos sentamos a cenar en familia, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que dice la Biblia que debemos hacer. Pero no solamente debemos circunscribirnos a ello, también debemos aprovechar este evento. Y es lo que más quisiera yo hacer, que a través de este evento se publique el Evangelio, se predique el Evangelio, que nosotros estemos capacitados para la predicación del Evangelio, para llevar a otros la predicación del Evangelio. Y verá el Señor a quienes salvará, porque la salvación no es nuestra, la salvación es del Señor. Yo no te digo, ve a predicar en Navidad para que salves gente. No, te digo, ve a predicar el Evangelio. Y no solamente en la predicación verbal, sino también en la de tu vida. Y cuando estoy viendo esa controversia entre hermanos cristianos, a mí me gustaría ver esos hermanitos que dicen que la Navidad es del diablo, que la Navidad es una fiesta pagana, a ver si el 24 de diciembre, cuando el dueño del negocio, el patrón de su trabajo les dice, hoy por ser día de Navidad cerramos al mediodía, tómense la tarde libre, mañana es festivo, pásenla con su familia, disfruten. No, la Navidad es del diablo. Yo me quedo a trabajar y voy a trabajar horas extras para no estar con los paganos, con los mundanos, y mañana yo vengo y trabajo. No, yo no he visto el primero que haga eso. Yo no he visto a un hermano de estos que choca contra la Navidad, que vaya a una casa y le dicen, bueno, tenemos buñuelitos y tenemos natilla de Navidad y hemos preparado un delicioso pavo con una rica salsita, y digan, no, esa comida es del diablo, yo no como. No, al contrario, se abren a la glotonería también. Entonces es como contradictorio, ¿no?, el asunto de que la Navidad es del diablo, pero participan de la fiesta navideña. No van a trabajar, no discuten para que les dé más trabajo ese día, ¿cierto? Pero en vez de estar mirando esa cara negativa, debemos mirar
la oportunidad que tenemos para vivir y predicar el Evangelio. ¿Por qué las gentes hacen cualquiera de los dos polos, hermano, no? Celebrar la Navidad, tener arbolito, Papá Noel, traer regalitos y todas estas cosas y decir, no, es que damos regalos a los niños para que se ponga el espíritu navideño. No, no hay tal espíritu navideño. Para que ellos tengan piedad, no, ellos no van a tener piedad por los regalitos. Ellos van a tener piedad porque tú les enseñas la palabra de Dios. ¿Correcto? Pero enseñar la palabra de Dios también podemos mirar que la Navidad en sí es un regalo de Dios. Y que la verdadera Navidad no es el 25 de diciembre. Aunque haya nacido el Señor Jesucristo en ese día. Miren, la gente dice, no, es que Jesús no nació el 25 de diciembre. Bueno, realmente no lo sabemos. Los calendarios del mundo están tan trocados que nadie puede decir a ciencia cierta en qué fecha nació fulano o sutano, y menos el Señor Jesucristo. Entonces no podemos decir, no, es que ese día no nació, pero tampoco podemos decir con veracidad, sí, ese día nació. En realidad nosotros no estamos celebrando, o no celebramos la Navidad el día que nació, el 25 de diciembre, como fecha, como día. La Navidad es el grato recuerdo que el Señor Jesús vino hace 2000 años al mundo. Eso es lo que debemos evocar. La gente desconoce de la Navidad y por eso se va por cualquiera de los dos extremos. O una fuerte celebración o una negación absoluta, una contradicción y hasta la herejía de decir que la Navidad es diabólica. La Biblia registra con creces la Navidad del Señor, la natividad del Señor Jesucristo, pero nunca ordena que la celebremos. Sin embargo, eso no impide que nosotros hagamos reuniones familiares porque no tenemos otro tiempo, salgamos a un paseo el 25 porque no tenemos otro tiempo, o que la iglesia se reúna a orar y a predicar su palabra porque es un día que para el mundo es festivo y para nosotros podemos usarlo en la comunión de los hermanos. No estamos celebrando la Navidad, estamos predicando el Evangelio y es a lo que el Señor Jesús nos envió. Ahora, ¿por qué las gentes hacen esto? Como les decía, porque desconocen acerca de la Navidad. La semana pasada comenzamos dos enseñanzas, dimos un sermón partido en dos, y vi que en este sermón acerca del conocimiento de lo que es la Navidad vamos a ver dos puntos fundamentales. Dijimos que el título del sermón es, se me olvidó, hermanos, a ver si alguien lo tiene. A ver si se acuerdan. El maravilloso nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Evocamos, recordamos el maravilloso nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque fue un hecho maravilloso. Un hecho que cambió la humanidad, que transformó al mundo, que dividió la historia humana en dos eras. Y dijimos que vamos a ver 4 puntos fundamentales. En primer lugar vimos que es una concepción maravillosa. El nacimiento del Señor Jesús es maravilloso porque fue una concepción maravillosa. El nacimiento del Señor Jesús es maravilloso en segundo lugar porque tuvo un anunciamiento, una anunciación maravillosa. En tercer lugar vimos que el nacimiento del Señor Jesús es maravilloso porque a Él se le dio un nombre maravilloso. Y en cuarto lugar vimos que el nacimiento del Señor Jesús es maravilloso porque a Él se le dio una misión maravillosa. Entonces vimos la concepción, ya vimos una concepción maravillosa y voy a hacer alguna síntesis de ello. El Señor Jesús es el ser más maravilloso que ha pisado la faz de la tierra porque no tiene procedencia humana. La Biblia nos evidencia que la procedencia del Señor Jesús es absolutamente divina, que Él no es un hombre corriente, que Él es un ser maravilloso. ¿Por qué? Porque es Dios humanado. Vimos que Jesús es maravilloso porque su concepción fue sobrenatural. María, la madre del Señor, estaba ya casada con José. Estaban en etapa de compromiso, se estaban preparando para juntarse dentro de un tiempo. Pero resulta que María apareció embarazada. ¡Qué terrible que María haya aparecido embarazada! Terrible para José, porque, como dice el texto, José era un hombre justo.
Y como hombre justo, esta era una gran humillación. Él no se merecía que su esposa apareciera embarazada de la noche a la mañana sin que él tuviera que ver nada con este embarazo. Imaginémonos cómo se sintió él y cómo enfrentar esta adversidad. Era terrible también para María. ¡Qué gran conflicto! Ella sabía muy bien que seguía siendo virgen, que ella no había adulterado, que ella no había fornicado. Pero ¿quién le iba a creer esa historia? ¿Quién le iba a creer que ella había resultado embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo? Supongamos que hoy alguien, una vecina o una niña muy piadosa, una hermanita de la iglesia, viene y nos dice: hermanos, resulté embarazada, yo no he tenido relaciones con ningún hombre, estoy embarazada, no sé qué pasó, de pronto fue obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Nosotros qué diríamos en la iglesia? Hermana, ese evento no se dio sino una sola vez, es el Señor Jesucristo, y bueno, esto es raro, habrá que hacer exámenes médicos. La verdad, no te creemos. Bueno, lo mismo le hubiera pasado a María. Como en su sociedad le iba a decir a la gente: no, es que yo soy aquella mujer de Isaías 7. Yo resulté embarazada del Espíritu Santo. Soy la Virgen. Wow, estás mal interpretando las Escrituras. No te creemos que esto sea así. Bueno, ¿cómo sería el enfrentar a su esposo, el decirle a su esposo: bueno, José, resulta que yo quedé embarazada, pero mira, fue el Espíritu Santo, vino un ángel, me anunció? José diría. De hecho, cuando José supo, él era un hombre justo y no quería infamarla, él no quería llevarla a juicio, él no quería someter a la vergüenza pública. Yo prefiero, más bien me voy y dejo este asunto en manos de Dios. ¿Cómo sería para la familia? La familia quedaría deshonrada y además burlada por esa fantasiosa historia de que vino un ángel y me anunció, y de que vino el Espíritu Santo y me embarazó. Todo el mundo diría: la loquita de María, ¿cierto? ¿Cómo iban a devolver la plata de la dote pagada por José si era gente necesitada, no tenían grandes riquezas? Ahora, ¿cómo iban a tratar a María? ¿Cómo le iba a tratar la sociedad? ¿Qué iba a decir el Sanedrín? ¿Qué juicio le iban a hacer? ¿Cómo quedaría ella? ¿Cómo iba a tratar a María y al niño, no? Era bien difícil este asunto del Señor Jesús engendrado de una forma sobrenatural. Ahora vemos que José era un hombre justo. Vimos también que José era un hombre justo, no porque simplemente no quería infamarla, sino porque Dios lo escogió para ser el padre terrenal de su hijo. José, siendo justo, era un hombre de testimonio que no inventaría historietas y no se tragaría el cuento de que María había resultado embarazada de forma misteriosa por el Espíritu Santo. Pero él creyó, Dios lo escogió como un hombre justo, y por ello él creyó lo que el ángel vino y le dijo en un sueño. Y él actuó conforme a lo ordenado por el Señor. Entonces vemos en José no solamente a un hombre justo, sino también vemos en José a un hombre piadoso que creyó el anunciamiento del ángel. Y no solamente un hombre justo y un hombre piadoso, sino también vemos a un hombre obediente. Un hombre obediente. El ángel le dijo: y pondrás por nombre al niño Jesús. Y él le puso Pedro. Es mi hijo, yo le pongo Pedro. Yo le pongo a mi hijo el nombre que yo quiero. No, él obedeció. Un hombre obediente. Y no solamente fue un hombre justo, un hombre piadoso, sino que fue, y un hombre obediente, sino que fue también un padre correcto. Y esto sí que hace falta hoy en día. Padres correctos. Jesús no era hijo de José. Sin embargo,
José le dio toda la educación al niño, lo formó como un varón de Dios, consintió todas las cosas del Señor, le dio educación, no se desentendió de él. Por eso dice luego, ¿no es este Jesús el carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos fulano, sutano, mengano y sus hermanas no están en medio de nosotros? Él asumió su paternidad. Hoy en día ni siquiera los mismos papás asumen paternidad sobre sus hijos. No fue solamente un hombre justo, piadoso, obediente, sino que también fue un muy buen padre. Le enseñó a Jesús. Ahora, vimos también que este fue un aspecto maravilloso del nacimiento del Señor Jesús, que Dios hubiera escogido a José como su padre putativo, como su padre adoptivo. María estaba embarazada, pero ella aún era virgen, no había conocido varón. ¿Cómo pudo ser esto? Es algo maravilloso. Solamente un hombre en toda la historia ha sido engendrado así. Y esto nos llevó a Génesis 3:15 y recordamos que el Señor Jesús es la respuesta a esa maravillosa simiente de la mujer. También vimos Isaías 7:14, que para los judíos de ese entonces no era claro, no tenían ese concepto que nosotros hoy en día podemos tener, y era la maravillosa señal para que el mundo reconociera que Jesús es el Hijo de Dios. Una mujer virgen, una doncella, una niña había quedado embarazada sin intervención de varón. Pero lo maravilloso en sí no es simplemente que el Señor Jesús haya sido concebido de una manera sobrenatural. Lo realmente maravilloso es el gran significado que ello conlleva. Dios se hizo hombre en la persona del Hijo. Dios, Espíritu Eterno, se hizo carne, se rebajó a ser hombre, se identificó con los pecadores, aunque sin pecado. Jesús, Dios en forma de hombre, semejante a los hombres, con los sufrimientos de los hombres, pero peor aún, con el destino de los hombres, la muerte. Jesús, hombre, sí, pero diferente a todos los hombres. Por esta razón fue engendrado de una manera maravillosa en una mujer virgen, sin intervención de hombre alguno. Lo maravilloso de la concepción de Jesús es que lo hace un hombre diferente a todos los demás, porque es Dios, Hijo de Dios, no pecador, y aunque participó de carne y de sangre, estas no pertenecieron al mundo, porque la palabra dice que Él es el unigénito, y en griego esa palabra monogeneos significa de la misma naturaleza del Padre. Y si el Padre es santo, por ende el Hijo es santo. Y por esta razón es que Jesús tenía que ser concebido de una manera diferente, en una joven virgen y sin intervención de varón. Pero también la maravillosa concepción virginal de Jesús le hace un hombre diferente, porque Él es el único hombre que le da complacencia al Padre. Todo hombre natural es objeto de la ira de Dios por causa del pecado, pero el Hijo, por cuanto no fue concebido en pecado, ni el pecado contaminó su ser, tiene capacidad para ofrecer el único sacrificio que es santo y agradable a Dios, el sacrificio de la cruz, el sacrificio redentor. En segundo lugar, vimos una anunciación maravillosa. Y vimos que el Señor Jesús no se aparece en la historia como una casualidad. El Señor Jesús no es el plan B de Dios, como algunos locos dicen. No, el Señor Jesús había sido anunciado desde antes de la fundación del mundo. Y esto es lo maravilloso, porque se cumple el anunciamiento de la venida del Redentor. Y vimos Hechos 2:23, Génesis 3:15, Génesis 22:18, 26:4, Gálatas 3:16 al 19. Y también vimos Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6. Cuando vemos allí en aquel relato bíblico del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de cómo fue Él engendrado, vemos que el ángel le dijo a
José, habló con José anunciando el nacimiento de un santo y divino ser. Pero el ángel no estaba anunciando simplemente que el Mesías iba a nacer. Él estaba anunciando el cumplimiento de las profecías dadas desde los tiempos antiguos por los profetas, porque todo este anunciamiento apuntaba a Cristo. Ese gran anunciamiento, ese maravilloso anunciamiento, era el pináculo de toda la profecía. Ahora, vamos a ver hoy un maravilloso, permítanme un segundito, un nombre maravilloso. Versículo 21. Dice: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Para nosotros los occidentales en este mundo moderno, el dar nombre a una persona no implica un significado. Por ejemplo, muchos niños se llaman como personajes de la farándula, de la música, del deporte. Cuando Shakira estuvo de moda, ¿no? No estaba tan de moda. Las niñas que nacían se llamaban Shakira. Hoy en día hay muchas niñas registradas con el nombre de Shakira, ¿cierto? No me importaba quién era esa mujer libidinosa y grosera y semidesnuda. No me importaba la inmoralidad. No, a la niña hay que ponerle Shakira. Y si el niño Falcao, claro, Falcao está de moda, porque es el futbolista de moda. Hoy en día creo que es James, ¿no? El otro futbolista, James. Pongámoslo con... ¿Para qué niño que van a hacer? ¿Cómo le ponemos? ¡Póngale James! Estamos en la época de James o en la de Ronaldo, Cristiano Ronaldo. No pongámosle esos nombres, son famosos, para que el niño sea un futbolista famoso. Bueno, esa es la forma como se le ponen nombres a los niños. Pero en la Biblia, los nombres son algo diferente. Para los orientales, en las tierras bíblicas, el dar el nombre a una persona se hace basado en su significado. Vemos varios ejemplos en la palabra. Por ejemplo, Abraham tuvo dos nombres. Él, cuando vino al mundo, primero su familia lo llamó Abraham. Y esa palabra Abraham significa Padre exaltado. Padre exaltado. Pero luego vino Dios el Señor, habló con él, le cambió sus rumbos, la misión de su vida, su propósito, y dijo: ya no se llamará tu nombre Abraham, que es Padre exaltado, ahora tu nombre se llamará Padre de multitudes, que en hebreo es Abraham, ¿cierto? Entonces este nombre tiene un significado. Muchos de los nombres bíblicos tienen que ver con la relación del personaje con Dios. Por ejemplo, Eleazar significa ayudado por Dios. Eleazar, cuando vemos en la Biblia esa palabra Eleazar, significa un siervo ayudado por Dios. Elías, ¿se acuerdan de Elías el tisbita? Significa Dios es el Señor. ¿Y se acuerdan de Elizabeth? Elizabeth significa plenitud de Dios. Entonces, los nombres, hablando en la Biblia, tienen un gran significado. El nombre dado a Jesús, el Hijo de Dios, no es un nombre común. El ángel le dijo: y le llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Ese no es un nombre común. Hay muchas personas que a través de la historia se han llamado Jesús, ¿sí? Y alguna persona un poco piadosa ha oído el nombre de Jesús, le llama la atención ese personaje tan lindo, ese ser tan hermoso, tan histórico. Vamos a ponerle a nuestro hijo Jesucito. Después le dicen Chuchito y así, cosas así, ¿no? El nombre de Jesús, puesto a un hombre incrédulo o a un hombre común, no tiene ningún significado, a menos que sea un creyente cristiano que después de meditarlo bien y después de recibir una confirmación bíblica sin
como sin hablar de una usurpación del nombre, sobre todo el nombre, decidan ponerle a su hijo Jesús, que significa Dios es el Salvador, ¿cierto? Digamos que tendría en cierta forma un significado. Pero el nombre dado a Jesús, el Hijo de Dios, es un nombre diferente, no es un nombre común. ¿Por qué? Porque es el nombre de Dios mismo. Es el nombre del Padre que le da al Hijo. Evangelio según San Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17. Me perdonan la voz hoy. Estoy un poco afectado todavía por la molestia de la semana pasada. Capítulo 17, versículo 10. Todo lo que yo tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío y por medio de ellos he sido glorificado. Versículo 11. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Y viene una petición bien importante. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre. ¿Protégelos con el poder de quién? De tu nombre. ¿Cuál nombre? Padre Santo, protégelos en el poder de tu nombre. ¿Cuál nombre? No, allí dice. ¿Qué dice allí? ¿Allí dice Jesús? El nombre que le diste. Ah, el nombre que le diste. ¿Cuál es el nombre que recibió el Señor Jesús? Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué nombre recibió? ¿Cómo se llama Jesús? Jesús. 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 Aquí dice, Padre, protégelos con el poder del nombre de Jesús. Vamos a volver allí, por favor. Padre Santo, protégelos con el poder de Jesús. Ah, el poder de tu nombre. ¿El nombre de quién? Del Padre. ¿Y cuál es el nombre del Padre? Ahí. ¿A dónde está Jesús ahí? Vamos a leer la Biblia, hermanos. Por favor, leamos la Biblia. Vamos a leer la Biblia otra vez. ¿Por qué debemos hacer este ejercicio? Porque esto es complicado. Cuando tú vas y le dices a alguien esto, te van a decir, tú eres Jesús solo. Si tú no lo entiendes, sí, Jesús, pero ahí no está el nombre de Jesús. ¿Tú ves la palabra Jesús en algún lado? No. Entonces vamos a leer la Biblia. Aprende a leer la Biblia, por favor. Lo que dice la Biblia y no otra cosa. Vamos a volver a discernirlo. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de ¿qué? De tu nombre. Padre, ¿cuál es la petición que hace el Señor Jesús? Que proteja ¿a quiénes? A sus hijos, a los salvados. ¿Y qué protección van a tener los hijos? El poder del nombre ¿de quién? Del Padre. Padre, protégelos en el poder de tu nombre. ¿Qué significa esto? El nombre tiene un significado. En hebreo el nombre tiene un significado. Cuando el Señor se presenta a Moisés y le dice, este es mi nombre, Yahweh, y por ese nombre seré conocido, está revelando la naturaleza de Dios. Yahweh, yo soy el que soy, el que subsiste en sí mismo y no necesita de nadie más para subsistir. Yahweh, el nombre de Dios. Pero aquí no está Yahweh tampoco. Aquí dice, Padre, protégelos con el poder de tu nombre. ¿Cuál nombre? El nombre que me diste. El nombre que me diste. ¿Quién le dio el nombre al hijo? El Padre. José. No, el Padre Dios. El Padre le da el nombre a su hijo. El nombre que me diste. ¿Con qué nombre dijo el ángel a José que debiera llamarse
el santo ser que iba a nacer? Jesús. Jesús. ¿Cuál es el nombre del Padre? Jesús. Jesús. Wow, somos Jesús solos. No. El nombre del Padre es dado al Hijo. ¿Por qué? Vamos a discernirlo un poco. El hecho de dar el nombre a una persona en la cultura hebrea y bíblica significa nexo familiar y la autoridad ejercida. Por ejemplo, Adán puso nombre a su mujer. En Génesis 2:23 dice: y serás llamada varona, porque del varón fuiste tomada. Tú eres mi pertenencia, pero yo soy tu pertenencia. Tú me perteneces a mí, pero yo te pertenezco a ti. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y será pertenencia de ella. El hombre no se pertenece a sí mismo. Cristo no se pertenece a sí mismo. Cristo se pertenece a su iglesia y dio su vida por ella. Amén. ¿Lo podemos entender? Amén. Es un asunto de pertenencia. Entonces Adán le dice a Eva, Adán le dice a su mujer: y será llamada varona, porque de mí fuiste sacada. Tú eres mi pertenencia, pero yo soy pertenencia tuya. Tú me perteneces a mí, pero yo te pertenezco a ti. Amén. Entendemos el himno que cantamos: ya pertenezco a Cristo, ya pertenezco a Él, y Él pertenece a mí. Luego, en Génesis 3:20, Adán le dice a Eva, le pone nombre y se llamará Eva, porque es madre de todos los mortales. Notemos que en el caso del Señor Jesús, no fue José, el esposo de María, quien le puso nombre a su hijo putativo, sino que fue el mismo Padre quien dio el nombre a su hijo. Lo cual nos muestra ese nexo y esa potestad ejercida del Padre sobre el Hijo y esa sumisión voluntaria del Hijo por su Padre. Yo hago una pregunta: ¿quién es mayor? ¿El Padre o el Hijo? ¿Quién es más importante? ¿El Padre o el Hijo? ¿Quién merece más gloria? ¿El Padre o el Hijo? No, son coiguales. Iguales en gloria, iguales en poder, iguales en majestad, iguales en posición, en gobierno, en autoridad, son iguales. Una de las características de la Trinidad, y lo vamos a ver en la convención, y es de sus siervos el que va a enseñar ese tema, la Trinidad. Y ojalá quede claro. Oren para que el Señor me dé sabiduría para responderlo, porque es un tema bien difícil. Entonces, hermanos, son coiguales. Pero el Hijo decide someterse a la autoridad del Padre de una forma voluntaria, de un amor. Como el esposo como la esposa debiera someterse al esposo. No por obligación, no por opresión, sino porque ve en el Padre esa autoridad. Cristo se somete al Padre, el Hijo se somete al Padre, y la esposa se somete al esposo. Como la iglesia se somete a Cristo. ¿Por qué la iglesia está sometida a Cristo? Porque ve el amor redentivo del esposo. ¿Ven? El Padre le da al Hijo su nombre. Y ese nombre significa su nexo. Es Dios. Significa que Jesús es Dios. No otro Dios. No un diosecito pequeñito, no, es Dios coigual, coeterno, corredentor, co-creador, es Dios. Pero el Hijo se somete en amor al Padre. Y el Padre da su sometimiento al Hijo, en amor. Amén. Ahora, el nombre, el Hijo, el Hijo recibe el nombre del Padre, significando ello potestad y nexo. Para nosotros tiene que ser maravilloso que Dios mismo diera su propio nombre a su propio Hijo Jesús. Nos habla de propiedad. Su propio nombre a su propio Hijo. Propiedad. El Hijo le pertenece al Padre y el Padre le pertenece ¿a quién?
Al Hijo. La iglesia le pertenece a Cristo. ¿Y Cristo le pertenece a quién? A su iglesia. Nexo y autoridad. ¿Qué significado tan grande? Eso debe significar lo maravilloso del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso debemos evocar cuando hablamos de Navidad. El esposo vino por su esposa a redimirla y pone nexo, pero también autoridad. Amén. El Padre le da el nombre a su Hijo. Eso debe ser maravilloso para nosotros. ¿Por qué ha de ser maravilloso? Porque inmediatamente nos identifica: Jesús es Dios. No es un hombre cualquiera. Cuando el ángel le dice a José: y le pondrás por nombre Jesús. No el nombre que tú vas a querer. No le vas a poner Ezequiel, no le vas a poner Elías, no le vas a poner Pedro, no le vas a poner Santiago, que está de moda. No, le vas a poner Jesús, porque el Padre quiere que su Hijo se llame así. ¿Y por qué quiere que su Hijo se llame así? Porque el nombre del Padre es el nombre del Hijo. Eso lo podemos entender en el significado. No es suficiente con que el Padre diere su nombre a su Hijo, sino que es maravilloso también el significado de ese nombre. Jesús es la transliteración al griego del nombre hebreo Yehoshua. Es un nombre compuesto que significa Jehová es salvación, o en otras palabras, Él es el Salvador. Él es el Salvador, y está contenido en varios textos del Antiguo Testamento, pero solamente voy a remitir a 3 o 4. Salmo 147. Busquemos Salmo 147. Salmo 140. Versículo 7. Señor soberano, mi Salvador, poderoso, que me protege en el día de la batalla. Amén. Ahora veamos otros textos. Isaías 43, versículo 3. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Isaías 45, 21. Declaren y presenten sus pruebas, deliberen juntos. ¿Quién predijo esto hace tiempo? ¿Quién lo declaró desde los tiempos antiguos? ¿Acaso no lo hice yo, el Señor? Fuera de mí no hay otro Dios. Dios justo y Salvador. No hay ningún otro fuera de mí. Capítulo 49, versículo 26. Haré que tus opresores se coman su propia carne y se embriaguen con su propia sangre como si fuera vino. Toda la humanidad sabrá entonces que yo, el Señor, soy tu Salvador, que yo, el poderoso de Jacob, soy tu Redentor. Cuando el Señor Yahweh o Jehová dice yo soy tu Salvador, está diciendo Yehoshua. Allí en el hebreo está escrito Yehoshua. O sea, yo soy tu Salvador. Y ese nombre lo recibe posteriormente el Señor Jesucristo. Oseas 13:4. Pero yo soy el Señor tu Dios desde que estabas en Egipto. No conocerás a otro Dios fuera de mí, ni a otro Salvador que no sea yo. Oseas capítulo 13, versículo 4. No conocerás, no intimarás, no tendrás oportunidad de intimar con otro Dios aparte de mí. Los otros dioses son ídolos, tú no puedes intimar con ellos. Tú no puedes hablar con ellos. Tú no puedes relacionarte con ellos. Quizás tú puedas comprar tu ídolo y el ídolo te pertenece, pero tú no le vas a pertenecer al ídolo. La bendición de nosotros es que nosotros le pertenecemos al Dios viviente y verdadero. Amén. Y el Señor dice, no conocerás a otro Dios fuera de mí, ni a otro Salvador que no sea yo.
Nadie, absolutamente nadie te va a salvar sino el Señor. Cuando el Señor dice yo soy tu Salvador, está diciendo Jehová, nombre compuesto que significa yo soy tu Salvador. Lucas capítulo 2, 11. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. No uno de muchos. Cualquiera podría interpretar, mira, ahí dice un Salvador, o sea, puede haber varios. No, ahí dice hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, no otro. Es Cristo el Señor y no otro. Hechos 4:12. De hecho, en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. No hay ningún nombre en el cual haya dado Dios a los hombres para que podamos ser salvos. El nombre de Jesús solamente. Ahora, quizás muchos hombres naturales en el Antiguo Testamento, en la Biblia o entre los judíos, se llamaron Josué o José, que significa el Señor salva. Pero estos nombres solamente evocaban la esperanza del Mesías para el pueblo de Israel. Sin embargo, este Jesús, al cual el ángel le dice a José, llamará su nombre Jesús, no era una simple evocación. Este Jesús es maravilloso porque es el cumplimiento de las profecías que anunciaban a ese Mesías prometido. Versículo 22 y 23. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Oye, pero en ese mismo texto, en ese mismo pasaje, hay dos nombres. Al fin que o lo llamamos Jesús o lo llamamos Emmanuel. José podría haber dicho, bueno, angelito, don Ángel, hágame un favor, ¿cuál de los dos? O Jesús o Emmanuel, porque usted me dice que se llamará su nombre Jesús. Pero luego dice que es para que se cumpla la profecía donde estaba escrito por allá en Isaías que llamarás su nombre Jesús, que significa Dios con nosotros. ¿Cierto que sí? No, Emmanuel. Emmanuel. Usted sí está en la Biblia, hermanos. Y llamará su nombre Jesús, ¿cierto? No, Emmanuel. No lo entiendo, don Ángel. O Emmanuel o Jesús. ¿Cuál de los dos? Los dos es el mismo. Los dos es el mismo nombre. Todos también debemos considerar que el nombre de Jesús no es el único nombre dado por el Padre a nuestro Señor Jesucristo. También está el nombre de Emmanuel. Muchas personas se preguntan el porqué de tantos nombres de Dios y de Jesús. Ahora cantamos los nombres de Dios, ¿se acuerdan? El Shaddai, Emmanuel, Elohim, bueno, Jehová el gran yo soy, ¿cierto? El himno número 28. Y la gente se pregunta, bueno, pero ¿por qué su Dios tiene tantos nombres? El nuestro es solamente Jesús, el nuestro es solamente Jehová o Yahvé. Es que tan maravilloso y grandioso ser no puede ser contenido en un solo nombre. ¿Recuerdan? El nombre tiene significado. Pero decimos el nombre de Dios, Jehová o Yahvé. Yo soy el que soy. Bueno, esto tiene un gran contenido, pero no lo puede contener todo, porque Dios es puede ser infinitamente conocido desde la eternidad hasta la eternidad. No tiene principio ni tiene fin. ¿Cómo le vamos a poner solamente un nombre? ¿O cómo le vamos a conocer solamente por un nombre? Tan maravilloso y grandioso ser no puede ser contenido en un solo nombre. Jesús es yo soy. Yo soy el Hijo de Dios, pero también yo soy el Hijo del Hombre. Pero también yo soy el Señor. Y muchos nombres, todos igualmente de grandiosos. Vimos ya que los nombres en la cultura bíblica tienen gran significado. Y por eso Jesús no es solamente el Salvador. En este texto, el nombre de Jesús se asimila con el de Emmanuel, que significa Dios con nosotros.
Emmanuel también es un nombre que nos debe maravillar. ¿Por qué? Porque significa que Dios se humanó y vino a nosotros. El mundo vio a Dios en la persona del Hijo. Juan capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14. Dice, y el Verbo se hizo hombre. ¿Y qué? Habitó entre nosotros. Dios se hizo hombre y habitó, cohabitó con nosotros. Yo les hago una pregunta. ¿Qué significa eso de que Dios cohabitó con nosotros? Para ti, ¿qué significado tiene Dios cohabitó con nosotros en la persona del Hijo? ¿Qué te habla a ti? Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. A ver, hermanos, participemos por un momento. Está con nosotros. ¿Qué está con nosotros? ¿Que vive con nosotros? Vive en Hay una nosotros. unidad. Hay una unidad. ¿Qué más? A ver. Que se hizo hombre para entregarse con nosotros. Sí, muy bien. Dice que Pero estamos diciendo que cohabitó. ¿Qué significa ese cohabitó? ¿De qué te habla a ti ese Dios cohabitando con los hombres? Juan David. Que Jesús siendo Dios, Sí, vino a la tierra. todo eso lo sabemos. La presencia de Dios para estar en la tierra, junto con los hombres, viviendo como un hombre cualquiera. Pero ¿de qué nos habla eso? Pero de cohabitar, de tener una Que nos relación. enseñó lo que Ya lo vimos hoy, que nos hermanos. hizo partícipes. Vivió lo mismo que vivieron los hombres. No, esto está apuntando a la eternidad. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios en la eternidad? No creemos la gloria de Dios. ¿Cómo? Cohabitamos juntamente con Dios habitando en medio de nosotros. Señor, dame a conocer tu plan. ¿Cuál es el plan de Dios? Habitar con Dios. Habitar en Él. ¿Cuál es el plan de Dios para el hombre? Que estemos con Él. en la eternidad. Habitar con Él. Habitar en la eternidad con Él. Habitar con Él. Hermanos, ¿cuándo vamos a comprender que Dios ha querido habitar con nosotros y que somos nosotros los que no queremos habitar con Él? Pecado, hermanos. Llevamos tiempo aquí enseñando domingo tras domingo. El plan de Dios es Dios habitar en medio de su pueblo y somos pueblo. ¿Cuál es el plan de Dios? La eternidad. ¿Cuál es el plan de Dios? Que el hombre sea salvo. ¿Cuál es el plan? No, el plan de Dios es habitar Dios con nosotros. Y Dios ha hecho todo lo posible para habitar con nosotros. En el Edén habitó con nosotros. Luego el hombre cae y vive una vida apartado de Dios. Sin embargo, Dios habita en medio de su pueblo Israel. Y envía al ángel de Jehová. Y habita en medio de su pueblo y hace sus grandes manifestaciones. La columna de humo en el día, la nube de humo en el día para protegerlos y amarlos y juntarlos, y la columna de fuego en la noche para tenerlos allí congregados alrededor suyo. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo y yo habitaré en medio de ellos. Ellos son las ovejas de mi prado. Luego Cristo viene. ¿A qué viene? Por su pueblo. ¿A qué vino Cristo? Dice aquí, segundo el versículo. Y el verbo se hizo hombre y habitó con nosotros. La pregunta es, en este momento, ¿en dónde está Cristo con su iglesia? Aquí, con nosotros, habitando con nosotros en la persona del Espíritu Santo. Amén. Desde hace 2000 años, la presencia de Cristo está en la persona del Espíritu Santo, habitando con su iglesia, con nosotros. Por eso nosotros somos, esta reunión es un pedacito de cielo en esta tierra y nosotros no lo alcanzamos a comprender. Hasta que no comprendamos esa gloria preciosa, no nos vamos a maravillar del ser más maravilloso que está en medio de nosotros. Cristo, el Señor, vino y se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Y qué pasó, Juan?
Juan 1:14. Y el verbo se hizo hombre o carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué? Y hemos contemplado su gloria. ¿La gloria de quién? ¿La gloria de quién? La gloria de Dios en el Hijo. ¿Puedes tú venir a la iglesia y contemplar la gloria de Dios? Si no lo haces, perdiste tu tiempo. Debes venir a contemplar la gloria de Dios. Porque Él se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia. De gracia y de verdad. Nosotros queremos tener su gracia, no queremos tener su verdad. Queremos tener su gracia, pero no contemplar su gloria. Y las dos vienen de la mano. Su gloria Y su verdad. nos da su gracia. La gente quiere venir al culto a recibir su gracia y su favor. No, tenemos que venir al culto a contemplar su gloria, la gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Cuando contemplamos su gloria, su gracia resplandece. Su gracia es dada abundantemente a nosotros. Pero nosotros queremos al revés. Queremos la gracia y no contemplamos su gloria. No nos maravillamos en su gloria. La vida del cristiano debe ser contemplar la gloria de Dios. El nombre de Manuel, como algunos lo dijeron, Dios vino a habitar con nosotros. Está aquí acompañándonos. Sí, significa eso. Pero no solo significa que Dios vino a habitar en medio de nosotros, que nos está acompañando todo el tiempo. Emmanuel tiene un significado más maravilloso. Quiere decir que Dios está obrando en nuestro favor. El hombre bajo el pecado está bajo la ira de Dios, está condenado. Dios está obrando contra él. Pero cuando el Emmanuel viene a nuestras vidas, nace en nuestras vidas, es Dios obrando a nuestro favor. Ya no somos sus enemigos, ahora somos sus hijos e hijos muy amados del Padre mediante el Hijo. Y esto ha de ser maravilloso para nosotros. Esto ha de estremecer hasta lo más profundo de nuestro ser. Su nombre revelado, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios junto a mí, porque donde hay dos o más reunidos en su nombre, yo estaré allí en medio de ellos. Pero también Dios obrando a mi favor, porque Él debiera estar obrando en mi contra por todo el pecado que yo he cometido. Mas Él ahora en Cristo Jesús, Emmanuel, Dios obrando a favor de nosotros. Y entremos al cuarto punto. Como Dios obra a favor de nosotros. Una visión maravillosa. Nuevamente el versículo 21. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué? ¿Cuál es la visión? Él salvará a su pueblo de sus pecados. El texto nos da una maravillosa revelación. El ángel le declara a José la maravillosa misión de aquel santo ser que habría de nacer de la Virgen. Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Y hay dos cosas bien importantes. Su nombre, Yehoshua. Yo soy tu Salvador. Pero en esa época el nombre de Yehoshua, Yeshua, José, Josué, que son nombres similares, eran nombres de moda. Como decir hoy Emmanuel, como decir hoy Falcao, eran nombres de moda. Pero Jesús es un nombre diferente, Emmanuel es un nombre diferente, porque es el nombre dado del Padre a su Hijo. E implica que Él es el Salvador. En primer lugar, da la manifestación, la revelación. Dios es el único que nos puede salvar. Pero posteriormente ese nombre de Jesús, unido al del Cristo, el ungido,
tendría un gran significado, porque pasa de ser revelación a ser título, como lo es hoy Jesús. El nombre que conocemos de Jesús ya no es simplemente una revelación de salvación, ahora es el título ante el cual nosotros nos debemos arrodillar y debemos confesar: Jesucristo es el Señor. Tenemos algo más. ¿Quiénes son los beneficiarios? Su pueblo solamente. Muchas personas se ofenden con este versículo y quieren interpretarlo como un Jesús que salvará a todo el mundo, o Jesús vino a salvar, ahí lo que dice es que vino a salvar a Israel, pero también a los otros que creen en él. Sin embargo, la palabra es clara al evidenciarnos que la maravillosa misión de Jesús es salvar a su pueblo, un pueblo particular. ¿Y por qué es pueblo particular? Porque fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Fue escogido desde la eternidad y hasta la eternidad. Y esto, en vez de ponernos en contienda doctrinal y decir: no, pero ¿cómo puede ser que Dios solamente salva a unos escogidos? Dios es injusto. Entonces, ¿cómo Dios no salva a todos? Que Dios debiera ser bueno y salvar a todos. En vez de entrar en esa contienda espiritual y doctrinal, debe maravillarnos que Dios no salvará a todo el mundo, porque si así fuera, la salvación no tendría mucho valor. Definitivamente todos se van a salvar. Nadie va para el infierno, como dicen los testigos falsos testigos de Jehová. Podríamos decir que este es un deber de Dios, salvar a todo el mundo. Pero la palabra nos dice que salvará a su pueblo en particular, a sus elegidos. Entonces, algunos preguntan: ¿y cómo es que Dios ha elegido a algunos para salvación y a otros no? Sí, así es. Este versículo es muy claro. Dios es excluyente. Dios excluye a los que no son sus elegidos. Juan capítulo 10, versículo 11. El Señor Jesús está hablando. Y Él dice: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por el mundo. No es por el mundo. El buen pastor es bueno porque da su vida por sus ovejas solamente. Y esto ha de maravillarnos. ¿Por qué? Porque si tú eres oveja de Dios, eres oveja de Cristo, lo eres no porque tú quisiste, no porque tú lo eligiste, no porque tú eres bueno, sino porque Él es bueno, porque Él lo eligió, porque Él te eligió y porque Él decidió por ti y no tú por Él. Amén. Y eso es lo bueno. Y eso es lo que me maravilla, que yo no hice nada, ni merecía nada de todas estas bendiciones. Lo único que yo merecía era caer en lo más horrible del infierno, más de donde estaba, y ser consumido por las llamas eternas del fuego de la ira de Dios. Y ser consumido por la presencia gloriosa de un Dios que consume con fuego a todos los rebeldes. Y Él me salvó de allá. ¡Qué misión tan maravillosa! Eso es lo que me debe maravillar. No contender con Dios. ¿Y por qué a ellos no los salvas? Yo debo estar maravillado en que Él me salvó por puro afecto de su voluntad y no por más. Debe maravillarnos que la salvación es particular. Ha de maravillarnos la misión de nuestro Señor Jesús. ¿Pero por qué maravillarnos? Porque el pecado es la grave ofensa contra Dios. Dios no es el autor del pecado, por el contrario, Él es el agraviado por nuestro pecado. Sin embargo, Dios mismo, en forma de hombre, vino a rescatarnos del pecado. El mismo ofendido vino a darnos salvación. No envió a otro, porque era imposible enviar a otro. Ni ángel ni hombre podían ir a la cruz a rescatar a los pecadores. Es tan grave el pecado que el mismo Hijo de Dios tenía que humanarse para venir a morir por causa de nuestros pecados. Ha de maravillarnos la obra de salvación
la misión que le fue dada a nuestro maravilloso Salvador. Amén. 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 Ha de maravillarnos la misión, porque Jesús es el único hombre destinado por Dios a la muerte. Todos los hombres fuimos creados para vivir. Y Dios destinó a todos los hombres para vida. Sin embargo, en el pacto edémico, Dios le dijo al hombre: si tú no comes del árbol que yo te daré, que yo te doy a cuidar, el árbol del conocimiento del bien y del mal, si tú no comes de ese fruto, ciertamente vivirás. Si tú no comes de ese árbol, ciertamente vivirás. Pero si tú comes de ese árbol, ciertamente morirás. Y el hombre decidió por la muerte. No fue Dios el que lo destinó a la muerte. Él mismo fue causa, y el mismo hombre, nuestro padre Adán, fue causa de su propia muerte y de todas las generaciones. Ningún hombre estaba destinado para morir. Todos estábamos destinados para vivir. Pero hubo un hombre que nació destinado para morir. Dios decretó: tú tendrás que morir para darle vida a los muertos. Tú tendrás que morir para darle vida a los muertos. Nuestra vida por su muerte. La muerte del autor de la vida por nuestra vida. Aleluya. Eso nos debe maravillar. El autor de la vida vino a morir por sus enemigos. Sí, vino a morir por sus enemigos, porque tú eras enemigo de él. Vino a morir por su pueblo, a salvarlo, pero su pueblo no era pueblo suyo, su pueblo era enemigo. Si aún salvados, aún queremos ser enemigos de él, porque no nos sometemos a su perfecta y santa voluntad, porque ni siquiera nos acordamos de su maravillosa y gloriosa voluntad, de sus planes y propósitos eternos, y nos anclamos, nos aferramos a esta vida, a esta carne, a esta miseria, a este maldito dinero, a estas malditas riquezas, a esta maldita televisión, a estos malditos juegos del mundo de matar. Nos aferramos, nos anclamos al mundo y decimos ser hijos de Dios. No, aún ese remanente pecaminoso muchas veces nos hace evidenciar que somos enemigos de Dios. Pero Emmanuel, Dios con nosotros, Él derribó la enemistad. Y gloria a Dios que la decisión fue de Él y no nuestra. Porque si hubiera sido mi decisión, no tendría jamás salvación. Porque al igual que nuestros padres, nosotros obviamos el amor de Dios. No queremos la santidad de Dios. No queremos la vida de Dios. Y si fuera por nosotros, nos convertiríamos de nuevo en enemigos de Dios, proscritos del cielo y merecedores del infierno. Es por Él, en su misión, porque aquel que comenzó la buena obra en ti, Él es fiel en perfeccionarla hasta el día de su venida. Cuán hermoso y maravilloso es nuestro Señor. Cuán maravillosa es la misión a la que Él fue enviado. Para finalizar el sermón de esta mañana, debemos llegar a algunas conclusiones. En primer lugar, podemos concluir que a través del maravilloso nacimiento de nuestro Señor, toda la escritura podemos contemplar a Cristo como el ser más maravilloso que ha existido sobre la faz de la tierra. Es maravillosa su concepción virginal, es maravilloso su anunciamiento desde la eternidad, es maravilloso su santo nombre, sobre todo nombre, y es maravillosa su misión. ¿Y por qué Jesús es el ser más maravilloso de toda la historia? Ahora que fue Navidad, las gentes hablaban del niñito Jesús. Y yo oía en las emisoras mundanas
a los blasfemos hablando de Jesús. Ay, el divino niño, el niño, el que vino y con una piedad hipócrita, porque lo aprecian como una persona muy especial. Y en Navidad piensan en Jesús como alguien especial, y en Semana Santa como el hombre sufriente, y lo llaman un hombre extraordinario, lo llaman el personaje del milenio, le dicen el gran profeta. Y a veces nos parece que esta forma de mirar a Cristo es buena. Wow, esa gente tiene respeto, tiene reverencia de Dios. Falso, falso. Estas expresiones son un terrible desprecio por el Señor Jesucristo. Porque Él no es una persona muy especial. Él es el único ser maravilloso que ha pisado la tierra. De resto somos unos inmundos pecadores. No hay ni uno bueno, dice el Señor. Estas expresiones son un desprecio contra el Señor Jesucristo, porque principalmente Jesús es Dios, Dios humanado, 100% Dios, pues Él no perdió ninguna de sus virtudes al humanarse, y 100% hombre, pues asumió toda la semejanza del hombre, menos en el pecado. ¿Y para qué Dios manifestó a Cristo en un nacimiento maravilloso? Dios muestra a su pueblo a Cristo maravilloso para que nosotros nos deslumbremos con Él. Nos muestra a Cristo maravilloso para su gloria. Dios nos muestra las maravillas de Cristo para que Él y solamente Él sea el motivo de nuestra existencia y la razón de nuestra adoración. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo, y discierne, separa. Y amados hermanos, no podemos ser solamente oidores, sino tenemos que ser hacedores de la palabra. Por eso, al finalizar nuestros sermones, tenemos que llevarlo a aplicaciones de la vida práctica. ¿Qué aplicación vamos a tener de este sermón? Largo sermón. La primera aplicación de este sermón es el llamado de Dios a contemplar a Cristo como el único ser verdaderamente maravilloso que ha existido sobre la faz de la tierra. Es un llamado a los santos para que vivamos en una vida de meditación, de contemplación de quién es Cristo. Y quieren saber por qué algunos hermanos vienen a la iglesia el domingo y son tan displicentes en la oración, en la alabanza, en la adoración, cantando salmos, en el honor al Señor, en el respeto por la palabra. ¿Por qué algunos hermanos tienen el domingo deportivamente y todo el año he trabajado, todo el año he asistido a la iglesia, me merezco un descansito? El domingo no voy a la iglesia, el otro domingo tampoco. Voy cuando quiero, voy cuando no quiero, llego a la hora que quiero. Es que yo no puedo antes, es que a mí me toca trabajar y yo me salgo a la hora que quiero. ¿Saben por qué tanta displicencia en la iglesia? Por una sencilla razón: no hemos contemplado cuán maravilloso es nuestro Señor Jesucristo. Desde su mismo nacimiento, desde su misma anunciación eterna, cuán maravilloso es nuestro Señor Jesucristo. ¿Vale la pena dejar al mundo para seguirlo a Él? Yo se los digo que sí. Amén. Dejar el mundo para seguir a Cristo. No hay nada más importante. Y esto es un llamado de Dios para que meditemos en quién es Cristo. Para que meditemos que Cristo es Dios en su ser, en su voluntad, en su carácter y en sus obras. Pero también este es un llamado para que todo aquel que no ha creído en Cristo como su único, suficiente y maravilloso Salvador, hoy
corra a Cristo y diga verdaderamente, como José lo pudo entender, Cristo es el Hijo de Dios. Jesús es el Verbo hecho hombre. Oh Señor, he sido rebelde a ti, perdóname. Corre ahora mismo a Cristo, pide perdón por tus pecados y clama por tu salvación, porque Él y solamente Él y nadie más que Él, el único es Él que te puede salvar y nadie más. Corre a Cristo, híncate a Él, pídele perdón por tus pecados y clama por vida eterna, pues de lo contrario solo te espera una horrible expectación de juicio en el infierno. Corre a Cristo. No te estoy amenazando, ni Dios es amenazante. Dios está lleno de amor y te ha traído hoy para que escuches que Él es tu único Salvador. Y su nombre maravilloso es Jesús. Y su nombre maravilloso es Emmanuel. Pero en segundo lugar, el conocimiento de Jesús como el ser más maravilloso desde su nacimiento y su vida y su sacrificio vicario y su resurrección y su postrera ascensión al cielo y el enviar al Espíritu Santo para que esté con nosotros. Es una convocatoria para darle toda la gloria a Él. Es una convocatoria a vivir solamente para Él. Si tú no vives para Él, estás desperdiciando tu vida. Tu vida no vale nada. Lo único que vale en esta vida es servir a Cristo, seguir a Cristo y vivir por y para Cristo. El verdadero pecado del hombre no es el homosexualismo, no es la guerra, no es la barbarie, no es las matanzas, no es la irresponsabilidad humana. El verdadero pecado es no creer en Cristo y es no vivir para Cristo. Aquellos hombres que no han vivido para Cristo han desperdiciado su vida y van a terminar en el muladar, en la ajena, el fuego eterno del infierno. Y en tercer lugar, contemplar a Jesús como nuestro maravilloso Salvador ha de conducirnos a vivir una vida santa, una vida piadosa, una vida entregada. ¿Por qué? Porque su nombre es Jesús. Yo soy el Salvador. ¿El Salvador de qué? ¿El Salvador de qué? De su pueblo. Él salvará a su pueblo de qué? De sus pecados. El Salvador de sus pecados. Y si decimos que Jesús es nuestro Salvador, que nos salvó de nuestros pecados, pero persistimos en vivir en pecado, ¿en dónde está el Salvador? ¿En dónde está el Salvador? El Salvador vino a redimirnos de nuestro pecado. Somos libres del pecado, de la condenación del pecado, del juicio del pecado, sí, pero también del poder del pecado, el dominio del pecado sobre nuestras vidas. Ahora somos un pueblo libre del pecado y libre para la santidad. A Dios sea la gloria. A Cristo nuestro Redentor, Jesús, el Hijo de Dios, el más maravilloso ser que ha pisado la faz de la tierra, y al Espíritu Consolador, sean honor, gloria y majestad en su iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre nuestro, hermoso Dios, Jehová Salvador, esta mañana nos has permitido venir a tu presencia, a escudriñar la santa palabra y a comprender este maravilloso mensaje de Mateo 1, 18 al 25. Asístenos, Señor, para llevarlo prendado en nuestro corazón como a la prenda de nuestro mayor precio, el maravilloso Jesús, no solo en su nacimiento, no solo en su virginal concepción, no solo en su gran ministerio, sino en toda la plenitud de su deidad. Él es la gloria de Dios y nosotros somos la gloria de Dios. Enséñanos a vivir para tu gloria. Enséñanos a comprender tu maravilloso ser y amarte de todo corazón y servirte de todo corazón y
y seguirte de todo corazón y obedecerte de todo corazón. Asístenos por tu Espíritu Santo a vivir la vida de Dios para la gloria de Cristo. Te lo suplicamos, Señor, hoy, después de este sermón, y oramos en Cristo Jesús. Amén y amén.